Olá, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Feliz Santo Sábado para cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes. Un feliz Santo Sábado para usted y su familia, lo que está conectado por Facebook y también por YouTube. Estamos en este sábado desde la ciudad de Linares, en la parte central de Chile, más al sur, a 320 kilómetros de Santiago, donde estamos teniendo una escuela bíblica para los jóvenes. Y quiero compartir con ustedes aquí la lección número 4, que tiene por título o por tema Venciendo las malas tendencias. Número 2. Cuando nosotros empezamos a estudiar la semana pasada, hay alguna receta, ¿no?, para vencer nuestras malas tendencias. Todos nosotros nacemos con esta mala tendencia. Y fue explicado también por nuestra hermana Eli Cortés en la lección de repaso del día de hoy, algunas de estas recetas. Pero el texto de Mateo 13, versículo 22, es muy sutil cuando dice así: el que fue sembrado entre espinos, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa o infructífera. Aquí habla de la parábola, ¿no?, de la semilla donde cae, y esta que cae entre espinos empieza a brotar, y mientras está se desarrollando, se empieza a se ahogar con los espinos. Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo, los aprieta y no tiene espacio para desarrollarse, y acaba por morirse. El testimonio para la iglesia, la página, el tomo 13, la página 597, dice así: todos los amantes del dinero un día clamarán con amarga angustia: oh, el engaño de la riqueza ha vencido mi alma por dinero. Queridos hermanos, este es un pensamiento muy preocupante, ¿no? Muchas veces vendemos nuestra alma por dinero. Entregamos nuestras cosas por completo de una manera que olvidamos de las cosas celestiales, buscando solamente las cosas terrenales, las cosas financieras. Y vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a los estudios, y vamos a hablar el día domingo sobre el engaño. Y tenemos una invitada especial, la joven Francisca Caro, que nos acompaña desde la ciudad de Los Andes. Muy bienvenida, hermana. Feliz sábado, queridos hermanos. Continuando con la lección, vamos a ir al día domingo, que se titulaba Engaño. La pregunta nos decía: ¿cómo pervierte a menudo Satanás el corazón y la boca de las personas que quieren obtener una ventaja injusta en las transacciones comerciales? En Jeremías 6:13 veíamos que nos decía: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, desde el chico hasta el grande, el profeta hasta el sacerdote, perseguimos la avaricia, somos engañadores, ¿cierto? Y en Hechos 5, el verso 3 al 4 nos daba, ¿cierto?, un ejemplo de esto. El ejemplo de Ananías decía: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, un caso de alguien que permitió que Satanás pusiera la avaricia en su corazón, por lo tanto cometió, ¿cierto?, una mentira, un engaño hacia Dios, le mintió a Dios para quedarse con el dinero. Entonces, decía la pregunta: ¿cómo pervierte a menudo Satanás el corazón y la boca? Podemos ver que Satanás pone en nuestro corazón, si lo dejamos entrar, la avaricia. Y eso pone en nuestra boca la mentira, el engaño, para poder lograr ese fin, ¿cierto?, que es obtener dinero injustamente. El Señor nos ayude, ¿cierto?, a no caer en esto. La pregunta B nos decía: ¿con qué intensidad aspiraba David y Salomón a librarse de los labios engañosos? Y en Salmo 101 nos decía:
Salmo 101, el verso 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces aquí podemos ver, cierto, que se aspiraba con mucha intensidad el hecho de librarse de este tipo de personas, de labios mentirosos, cierto, de quien comete fraude. Entonces podemos ver ahí, y en Proverbios el capítulo 30, el verso 8, la primera parte nos decía: vanidad y mentira aparta de mí. Entonces aquí podemos ver que ellos aspiraban con mucha intensidad, ¿cierto? Estaban deseosos de que el Señor les ayudara y apartar ese tipo de personas de su camino, de su vida, podemos decirlo. Lo que también nosotros, ¿cierto?, deberíamos hacer. La pregunta se nos decía: dado que los mayordomos cristianos deben estar frecuentemente en contacto con personas engañosas, ¿qué oración debería subir al cielo? Y Salmos 43, el 43:1, la última parte, nos decía: líbrame de nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. Entonces tenemos que ver que, dado que nosotros, que somos ciertos mayordomos, que debemos ser buenos mayordomos, fieles mayordomos cristianos, tenemos que estar muchas veces en contacto con personas así, ¿qué oración debería subir al cielo? Debemos, cierto, orar como lo hacían: líbrame de nación impía, del hombre de engaño e iniquidad. Y muchas veces tenemos que decir, o sea, no lo hacemos, y tenemos que estar siempre pidiéndole al Señor, porque en este mundo podemos ver que nos podemos encontrar con muchos tipos de personas que engañan, estafan, cometen fraude. El Señor nos ayude y nos libre de esas cosas para poder ser fieles mayordomos y cuidar cada uno de los dones, de las cosas que el Señor nos ha dado. Y la pregunta nos decía: a menudo, ¿cómo permite Dios que una persona engañosa sea víctima de sus propios ardides? Y Salmo, el capítulo 7, versos 14 al 16, nos decía. Salmo 7, 14 al 16. El impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces vemos que el Señor permite muchas veces que este tipo de personas caigan en los mismos engaños que ellos hacen, ¿cierto? Vemos que dice: pozo han cavado y lo han ahondado, y en ese mismo pozo que ellos cavaron y ahondaron, ellos mismos caerán. Dice que su iniquidad, lo que ellos han hecho, también caerá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, aquí podemos ver que del Señor es la justicia, ¿cierto? Y Él permite muchas veces que esto suceda. Entonces, el día domingo, ¿cierto?, se titulaba Engaño. El Señor nos ayude, principalmente a nosotros, no ser ese tipo de personas. No permitir que Satanás ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, la avaricia, el engaño para poder conseguir algunas cosas. El Señor nos libre también de nosotros caer en eso, y también que nos hagan esto, nos libre de labios engañosos. Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Muchísimas gracias, hermana Francisca. Dios te bendiga mucho. Y es un mal tremendo, ¿no? El mal del engaño. Muy bien, pasamos al día lunes, el tópico número 2, que se llama deshonestidad. Y para eso tenemos una participación toda especial. Vamos a invitar a nuestro querido hermano Rubén Perosa, que nos acompaña desde Colombia, de la Escuela Misionera. Muy bienvenido, hermano, sea muy bienvenido a nuestra transmisión. Dios te bendiga. Muy buenos días, preciosos hermanos. Para el tópico de lunes, nos viene hablando de la deshonestidad. La deshonestidad es un antivalor que va en contra de la moral y las buenas costumbres. Allí nos viene hablando, la primera pregunta, nos viene diciendo: describe la profundidad y la maldad que se producen cuando dañamos la reputación de una persona.
Vemos allí en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 12 al 19, dice que el hombre malo, el hombre perverso anda maquinando en todo tiempo maldad. En sus pensamientos no hay nada bueno. El versículo 16 nos viene diciendo que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, que viene lleno de orgullo, soberbia y arrogancia. Y de la lengua mentirosa. Enfoquémonos en la lengua mentirosa. ¿Cuántos daños podríamos estar haciendo por una mentira? ¿Cuántos daños estamos haciendo en las iglesias por hablar alguna falsedad contra un hermano? Muchos hermanos se han ido de la iglesia por una mentira, por un chisme. En el párrafo nos venía diciendo que Satanás es el Dios de la mentira, el Dios del engaño, el Dios del chisme. Dice que la chismografía únicamente es de Satanás, no proviene nada de Dios, algo que venga de chisme. El Señor nos invita a que nos alejemos de estos chismes. La pregunta B dice, ¿cómo considera el Señor a los que son deshonestos en sus transacciones financieras? El Señor viene hablando allí de la pesa falsa. Vemos que muchas personas se andan ganando la vida con pesas falsas, con negocios ilícitos que Dios no aprueba. El Señor nos manda a que dejemos estas cosas, apreciados hermanos. Los ángeles del cielo andan mirando toda transacción que nosotros hagamos para llevar este informe al cielo. Alejémonos de todas estas cosas, dejemos las pesas falsas, saquemos todo para Dios. Pasemos a la pregunta número C. La C nos dice, ¿qué sucederá con todo lo que se requiera deshonestamente? ¿Vendrá la ruina sobre esa persona tarde que temprano? Porque el Señor quiere que nos ganemos la vida cada día, honestamente, que nos alejemos de la deshonestidad, que es muy mala ante la vista de Dios. Muchas personas se hacen ricas. Podemos ver el ejemplo de personas narcotraficantes, muchos políticos se hacen ricos ilícitamente, pero tarde o temprano darán cuenta a Dios. ¿Y qué sucederá con esas personas si no se apartan de esas transacciones malas, ilícitas? Le sobrevendrá la muerte. El Señor te dice hoy, apreciados hermanos, que busquemos el tesoro del cielo, que allí hagamos provisiones para una vida futura, para una vida eterna, que nos alejemos de la chismografía, de la falsedad, de la pesa falsa y de todas estas cosas malas, para que podamos entrar en el cielo algún día. En este tesoro que tú estés haciendo diario, puede ser un tesoro en el cielo. Y los tesoros que hagas acá en la tierra sean honestamente, para que el Señor pueda mirarte con agrado. Y algún día podemos estar en el cielo gozando esta vida eterna. Amén, hermano. Muchísimas gracias, hermano Rubén. Que Dios te bendiga. Un gran abrazo aquí desde Chile. Y vemos, ¿no es cierto?, una cosa muy terrible sobre la deshonestidad. Pasamos al tópico número 3, la injusticia. Y para eso vamos a invitar el pastor Carlos Linares, que nos acompaña desde Brasilia, Brasil. Dios te bendiga, mi querido hermano. Muy bienvenido. Un feliz sábado, queridos hermanos de Chile. Es para mí un privilegio participar con ustedes en esta escuela sabática y compartiremos ahora el tópico del día martes, injusticia. Ya estudiamos sobre el engaño, sobre la deshonestidad y en esta lección, venciendo las malas tendencias, trataremos también del punto sobre la injusticia. Y la primera pregunta de este tópico nos dice, ¿cómo somos advertidos para evitar la parcialidad en nuestro trato con los demás? El texto de Levítico 19:15 nos dice, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Muy acertadamente, hay
un ícono que representa la justicia en nuestros días, incluso la justicia secular. Es una mujer que está con la espada en una mano y la balanza en otra mano, la balanza equilibrada, pero tiene sus ojos vendados. ¿Qué significa esto? No que la justicia sea ciega para determinar cosas sin ver o sin pensar. Es en el sentido de que no ofrece ventajas ni a una parte ni a otra de las que están presentando demanda o querella, ni a ricos ni a pobres. Para esas situaciones ella es ciega. De esa manera es como la palabra de Dios nos invita a proceder delante de las situaciones variadas, diversas que enfrentamos en nuestro día a día. No podemos ser parciales, dando preferencia a alguien de nuestra estima solamente porque es amigo, porque es cercano, en desmedro de personas que no son tan cercanas, pero que demandan un proceder o un parecer justo de nuestra parte. Con tristeza pude ver el ejemplo en una determinada localidad de una persona que era muy rápida y muy ruda para criticar, para advertir el error ajeno, pero cuando se trataba de personas vinculadas a su familia, entonces él hacía vista gorda, no le daba la importancia debida y de esa manera su influencia era muy negativa. Entonces nosotros debemos evaluar cómo estamos actuando delante de las diversas situaciones. No podemos favorecer ni a ricos ni a pobres. No podemos dar, por así decir, como dicen los comerciantes, ¿no? Dar el precio de la mercancía de acuerdo con la cara del cliente. No es así que se trata con los principios que la Biblia nos presenta. No podemos ofrecer mayor ventaja a alguien porque es influyente, porque es rico, y tampoco ofrecer ventaja porque alguien es desvalido o pobre, sino que lo que es recto, lo que es justo, siempre lo será delante de cualquier persona y delante de cualquier circunstancia. No muestres parcialidad. Es el llamado que la palabra de Dios nos hace. Esa es la advertencia. Muy bien, en la segunda pregunta del día martes aún, nos dice así: ¿qué hace el mayordomo cristiano cuando trata con grupos desfavorecidos? ¿Qué hace? La palabra de Dios nos dice: defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganles justicia, salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Leí en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Entonces, aquí nos dice, mira, defienden la causa del huérfano. Pero en la primera pregunta leímos, mira, no seas parcial en tus juicios, ni siquiera para el rico y ni siquiera para el pobre. Pero aquí dice, defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Es en el sentido de que, infelizmente, en nuestro mundo, los que tienen más recursos, los que son más influyentes, los que son más populares, infelizmente tienen mayor influencia para que la justicia sea hecha a su favor, la justicia entre comillas.
Y muchas personas que son humildes, son pobres, no pueden pagar a abogados más capacitados, muchas veces se ven más despreciadas y más perjudicadas. Entonces, el mordomo cristiano de nuestra parte, de nosotros exige que velemos de forma más cuidadosa con estos grupos desvalidos. Pero la inspiración nos hace una advertencia de equilibrio también. Dice así: Dios requiere que su pueblo no permita que los pobres y afligidos sean oprimidos. Si quebrantan todo yugo y liberan a los oprimidos, y son generosos y tienen una consideración bondadosa hacia los necesitados, entonces las bendiciones prometidas serán suyas. Debemos sí tratar con mayor cuidado, ayudando a los menesterosos, a los pobres. Pero ojo, no malinterpretemos esta expresión: si quebrantan todo yugo y liberan a los oprimidos, de forma que justifique el involucrarnos en movimientos políticos o sociales que enfrentan los gobiernos, enfrentan las autoridades, haciendo paros, manifestaciones o usando hasta el recurso de la violencia para así pretender ganar causas para los más necesitados. No ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor. En lo que esté a nuestro alcance, debemos sí ayudar a los más desvalidos, pero no es nuestro deber involucrarnos en movimientos políticos. Y entiéndanme bien, por favor, hay un ejemplo muy claro que se ve en Chile de luchas para los pueblos indígenas, para favorecer los pueblos indígenas. Está bien, muchas demandas son justas, pero no nos cabe involucrarnos en esos movimientos donde hay hasta pérdida de vidas, solamente con el propósito de ayudar a los menesterosos. No es en ese sentido a lo que nos llama la palabra del Señor. Debemos ser bien equilibrados, ayudar a los que están a nuestro alrededor, ayudar de forma que puedan superarse, de forma que puedan encontrar un trabajo, de aliviar las necesidades del momento. Pero cuanto a cuestiones políticas, sociales, no cabe al cristiano involucrarse. Hay mucha injusticia, sí, en este mundo, pero también lo había en la época de Jesús, y Él no se involucró en este sentido, porque el reino de Dios no es de esta tierra, está en el cielo, y es en ese sentido que debemos trabajar, aliviando sí la carga de los más desvalidos, de los menesterosos, del huérfano, de la viuda que están a nuestro alrededor, pero dejando las causas sociales, las causas políticas con las autoridades y las personas que están involucradas en ese aspecto. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos ser mayordomos imparciales, mayordomos justos, que trata de forma justa todas las causas, sin mirar ricos, pobres, sin mirar personas influyentes o menos influyentes, sino que tratemos con justicia, con honestidad, lo que es justo, porque es justo de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude para ejercer de esta manera nuestra mayordomía cristiana. Amén. Muchísimas gracias, hermano Carlos Linares. Que Dios te bendiga grandemente a usted y tu familia. Vamos a dar seguimiento, ¿no? Y vamos al tópico número 4, donde vamos a estudiar sobre evitando las malas compañías.
Y para eso vamos a invitar a nuestra querida joven María Paz, que también está aquí en este evento aquí en la ciudad de Linares, pero pertenece a la iglesia de Los Andes. Dios te bendiga, hermana, muy bienvenida. Un feliz sábado, queridos hermanos, esperando que se encuentren muy bien y que tengan un hermoso sábado. Vamos a continuar con la lección que estamos estudiando esta semana, específicamente con el día miércoles, el cual llevaba por título Evitando las malas compañías. Vamos a ir de lleno con la primera pregunta, la cual nos decía: aunque el Señor es nuestro gran consejero, ¿a quién podemos pedir consejo en esta tierra? Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 13:20. Nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces aquí nuestro Señor nos expresa muy claramente, ¿no?, que aparte de pedirle siempre, en primer lugar el consejo a Él, podemos recurrir a las personas sabias que tenemos aquí en esta tierra. Pero entonces yo les tengo una pregunta: ¿cómo podemos pedir consejo a personas sabias si no nos relacionamos con ellas? Qué interesante, ¿no? Es como buscar un plátano en un cajón de tomates, ¿no? Algo muy difícil de encontrar. Pero vemos que nos dice en Los Lugares Celestiales, página 174. Voy a darle lectura. El único curso de acción seguro para los jóvenes es relacionarse con los puros, los santos, y así las tendencias naturales hacia el mal serán mantenidas en jaque. Entonces aquí se nos expresa muy claramente que también tenemos esta recomendación, ¿no? Nos dice que nuestro único proceder seguro es relacionarnos con los puros, los santos. Y así también nos dice que al estar relacionados con estas personas, el mal va a ser mantenido en jaque, ¿no? Y al elegir a personas que teman al Señor como parte de nuestro círculo cercano, nos dice también la nota que rara vez se nos va a encontrar descreyendo de la palabra de Dios, albergando dudas e infidelidades. Entonces aquí vemos la importancia, ¿no?, de relacionarnos con personas sabias, con personas que tengan al Señor en sus corazones, ya que si no lo hacemos, nos puede pasar esto. Podemos tener dudas, podemos descreer de nuestra fe. Entonces, por eso es que el Señor nos aconseja esto, ¿no?, que nos relacionemos con personas sabias. Y bien, vamos a continuar con la pregunta B, la cual nos dice: ¿qué debemos considerar con respecto a las personas que no están en armonía con los principios de la mayordomía cristiana? Vamos a ver qué nos dice Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y así también en 2 de Tesalonicenses 3:6 nos comenta: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande en desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, son versículos bastante importantes, ¿no?, que nos hacen reflexionar mucho. ¿Y por qué están estos versículos en la Biblia? ¿Por qué se nos aconseja esto? ¿Por qué el Señor escribió esto, no? Vemos que el Señor en su infinita misericordia nos dejó estas preciosas verdades, ¿no? Y nos dice también en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 141, que si nosotros los jóvenes escogemos relacionarnos con personas que tienen normas y prácticas bajas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a contaminar. Nos dice muy claramente en esta nota, ¿no? Y también nos dice que estas influencias silenciosas e inadvertidas, ¿cómo proceden? Primero, entretejen sus sentimientos en nuestras vidas y así llegan a formar parte de nuestra misma existencia. Y cuando nosotros ya hacemos esto, estamos caminando en el mismo borde del precipicio sin darnos cuenta del peligro que estamos corriendo. Y también nos sigue comentando la nota, que si nosotros amamos las palabras de los aduladores y amamos las palabras melosas de los engañadores y estamos en constante comunión con estas personas, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Será que vamos a estar en paz? No, la nota nos dice que vamos a estar intranquilos, incómodos e infelices. Entonces, es por esto, ¿no?, que el Señor nos recomienda esto, porque Él quiere lo mejor para nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Y es por eso también que cada día tenemos estas preciosas lecciones, ¿no?, a nuestro alcance. También
nos dice algo muy importante. Nos dice que basta conseguir el consejo de los impíos, conseguir un pequeño consejo para estar a un paso más cerca del camino de los pecadores y sentarse en la silla de los escarnecedores. Entonces, leyendo esto, me recuerdo de un ejemplo que tenemos en la Biblia sobre esto. Un rey, tenemos a un rey que su padre había fallecido claramente, y entonces él eligió como consejeros a sus amigos, ¿no? Y por otra parte estaban los consejeros de su padre, que ya eran de edad, eran sabios, tenían más experiencia. Y vemos que por una parte él les preguntó a los consejeros de su padre, del antiguo rey, qué le recomendaban hacer para este reinado que él estaba comenzando. Le dijeron: baja los impuestos, relaciónate con los pobres para que el pueblo vea que estás de su parte. No obstante, vemos que sus amigos, a los que él eligió como consejeros, le dijeron algo totalmente distinto, ¿no? Le dijeron: duplica el impuesto que les están cobrando, y así también muchas otras cosas, ¿no? Y sabemos el final que tuvo este rey. Entonces, también nos dice acá que un error que tenemos los cristianos, y también nos dice, es un error que los cristianos se asocian con aquellas cuya moral es relajada. Y no solo asociarnos, sino que tener un trato íntimo y cotidiano que ocupa el tiempo sin contribuir en ninguna medida a la fuerza del intelecto o a la moral es peligroso. Y también aquí vemos, ¿no?, que si nosotros estamos constantemente relacionados con estas personas, si nos vemos involucrados en una atmósfera, si nos vemos involucrados en un ambiente que no es grato, en el cual no nos sentimos cómodos, en el que tal vez no se dicen las palabras que nosotros ocuparíamos, que hay acciones que nos disgustan, si esta atmósfera está contaminada con corrupción, aquellas personas que la respiran encontrarán que actúa casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de envenenar y ver naturalmente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de envenenar y arruinar nuestro corazón y nuestro intelecto. Entonces, tenemos que pensar mucho en esto, hermanos, en con quiénes nos estamos relacionando, a qué lugares estamos asistiendo. Entonces, también nos dice que las personas que nos relacionamos con estas personas cuyas mentes se mueven naturalmente en un nivel bajo, estamos en un constante peligro, ¿no? Y aquellos que por naturaleza son concienzudos llaman la pureza, en forma gradual e imperceptible se colocarán en el mismo nivel y participarán y simpatizarán con las estupideces y la aridez moral con la que constantemente son puestos en contacto. Entonces, yo creo que todos conocemos algún caso en el que una persona haya comenzado a frecuentar ciertos lugares y dice, como que esto no está tan mal. Luego empezamos a ver que se comienza a relacionar más con estas personas, comienza a hacer cosas que estas personas hacen y lamentablemente después vemos que es alejado de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá que esto es casi insensiblemente, o sea, no se siente mucho, nosotros no nos damos cuenta por nuestros propios medios que estamos cometiendo un error, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado y así también evitar las malas compañías, como teníamos en nuestro título. No obstante, quiero también resaltar la última parte de la primera nota que nos dice: el poder de un ejemplo verdaderamente coherente es muy grande para el bien. Entonces, también nosotros sabemos que la mejor forma de predicar es con el ejemplo, ¿no? Y si nosotros, por más que asistamos, como en mi caso, a un establecimiento público en el que no es la mejor forma de estar, en el que no es el ambiente más cómodo, nosotros si hacemos notar que somos diferentes y que amamos a Cristo, que lo tenemos en nuestro corazón y también reflejamos los frutos del Espíritu, estas personas realmente no se comportan con la misma forma
con la que se comportan con otras personas, ¿no? Vemos que ellos intentan cambiar su lenguaje, su forma de expresarse para también hacernos sentir más cómodos. Entonces, también debemos predicar con el ejemplo, ¿no? Como nos dice, el poder de un ejemplo verdaderamente coherente es muy grande. ¿Para qué? ¿Para el bien o para el mal? Para el bien. Entonces, aparte de evitar las malas compañías, debemos predicar siempre con el ejemplo. Y también, ¿no? Buscar siempre acudir, primeramente, como nos decía la pregunta, a nuestro gran consejero, que ¿quién es? El Señor Jesucristo. Entonces, antes que a los hombres, antes inclusive que a estos sabios, tenemos que acudir siempre al Señor, ¿no? Ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, ante cualquier prueba que tengamos, siempre considerar a Dios como la primera opción a quien recurrir, ¿no? Y así también la más grande. Entonces, hermanos, vamos a ver cómo continúa nuestra lección. Sigan conectados y también esperar que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que nos ayude a cada día a analizar nuestra vida personalmente, a ver con quiénes nos estamos relacionando, qué debemos cambiar y así también cómo mejorar nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, que sigan teniendo un feliz sábado, que el Señor nos bendiga grandemente y que nos dé discernimiento para poder elegir a nuestras amistades. Ese es mi deseo en este día. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo. Y ha sido un gusto participar con usted, hermana María Paz. En este momento vamos a pasar al tópico número 5. La inutilidad de adquirir riquezas. Y quiero compartir con ustedes ese tópico. Y la pregunta A dice así: ¿cuántas de nuestras riquezas terrenales conservamos al morir? Una pregunta muy interesante. Todos nosotros sabemos que vamos a pasar por la muerte, ¿no es cierto? Y todos aquí en la tierra buscamos, ¿no es cierto?, algo mejor para nuestra vida. Pero muchos ultrapasan la línea o la raya de la búsqueda, ¿no?, por las cosas terrenales. Y aquí dice, cuando morimos, ¿qué llevamos? Nada, queridos hermanos. El texto de Salmo 49, 16 dice: no temas cuando se enriquece algunos, cuando aumenta la gloria de tu casa. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces, cuando nosotros descansamos, no llevamos nuestra riqueza, no llevamos nuestro dinero, no llevamos nada. Quizás vamos a poner una ropita y nos van a despedir, ¿no es cierto? No llevamos nada de este mundo de riqueza terrenales. Y Eclesiastés también nos deja, ¿no?, nos refuerza, dice: hay un grave mal que ha visto debajo del sol, la riqueza guardada por su dueño, para su propio mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada le queda en la mano. Cuando salió del vientre de su madre, desnudo, y así volverá, yéndose de tal como vino, nada tomará de su trabajo y llevará de su mano. Entonces, de la misma manera que llegamos al mundo, sin nada, desde el vientre de nuestra madre, regresaremos. Timoteo también nos refuerza, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo. Sin duda, nada podemos sacar. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros bajamos el descanso, no llevamos nada. Quizás por algún periodo va a dejar un recuerdo. Quizás la gente va a guardar una foto ahí, que con el pasar del tiempo, esta foto va a empezar a cambiar de color. Y van a llegar a los nietos y decir: este era mi abuelo, esta era mi abuela. Y va a pasar el tiempo y esto va a empezar a molestar. Dice: mi abuelo dijo que este era su padre. Y va a llegar un momento que la gente va a descartar, va a poner a la basura. Usted hasta de la memoria fue borrado. Entonces, queridos hermanos, te invito hoy mismo para que pueda guardar tesoro en el cielo.
porque ahí será inolvidable. Pregunta B dice, ¿cómo podemos llevar con nosotros al gran juicio de la humanidad? ¿Qué vamos a llevar al juicio? Mateo 16, 26 dice, ¿por qué el que aprovechará el hombre si ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces la única cosa que vamos a llevar delante de Dios en el juicio es nuestra alma, ¿no es cierto? No llevamos riqueza, no llevamos nada terrenal. Proverbios también nos refuerza que adelanta tener riqueza, ¿no es cierto? De todo el día a riqueza y en el día de la ira, mas la justicia no librará de la muerte. Y Isaías también nos refuerza, ¿no? Porque aquel día arrollará el hombre su ídolo de plata y sus ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces los redimidos encontrarán con Cristo. Los redimidos dejarán todas las cosas para atrás. Pero los redimidos, queridos hermanos, hay que empezar el día de hoy. Cambiar sus hábitos, cambiar su forma de pensar, limpiar su alma del pecado, para entregar delante de Dios un alma pura y convertida al Señor. Que Dios te bendiga, nos dé su gracia y nos dé un feliz Santo Sábado, que podamos vencer nuestra mala tendencia. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.